Buenas tardes y creo que para hablar de cultura, qué mejor que una programación de este tipo, una programación cultural del nivel de Cartagena Piensa, para hablar de cultura, tener un marco con un conjunto de personas interesadas en esto, una biblioteca, una serie de elementos imprescindibles de la cultura. La cultura, como dice el título del libro, es algo así como el aire que respiramos. Probablemente no nos podríamos comprender sin ese elemento que es una cosa en realidad tremendamente compleja y tremendamente sencilla. La cultura, natura cultura. Lo que es natura se suponía que no era cultura. Había como una especie de dualidad entre una cosa y la otra. Lo natural es lo que tenemos, es nuestro cuerpo y es nuestra vida. Pero nuestra complejidad humana nos hace animales especialmente peculiares, ¿no? En la actualidad, cuando uno se plantea este tipo de reflexiones acerca de en qué cultura estamos, en qué momento nos encontramos, y sobre todo cuando estás en un entorno, por ejemplo, una cosa que he visto que le interesa mucho a Antonio Monegal, aparte de enmarcar sociopolíticamente la cultura, es enmarcarla también como hecho que tiene que ver con el hecho educativo, con la educación, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos frente a nuestros alumnos, yo soy profesor de filosofía, nos ponemos frente a nuestros alumnos, empezamos a encontrarnos con algo muy curioso, y es que hay un mundo de culturas que no coincide con otro mundo de culturas. Es decir, la cultura es una cosa muy compleja y en un continuo movimiento. Podemos hablar de crisis de ciertos modelos culturales y podemos obviar las crisis. Se puede hablar de crisis desde posturas nostálgicas. De hecho, a mí me gusta mucho el alegato que haces a Vargas Llosa y a la nostalgia, que yo en otro contexto llamaba nostalgia de derechas, y cierto tipo de planteamiento acerca de la cultura, para la que no hay que ser tan nostálgicos y que en definitiva pues podemos empezar a comprender qué es exactamente lo que yo creo que hace el libro. Es decir, vamos a ponernos frente al horizonte de un conjunto de contenidos absolutamente variados, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la memoria, con la hibridación y con un conjunto de elementos de los que está impregnado cualquier discurso que nosotros podamos construir. Pero por un momento quiero lanzar solamente un par de ideas que tienen que ver con el hecho de que nosotros vivimos hoy un periodo, estamos en 2024, si nos remontamos 100 años atrás, hacia 1920, 1930, nos encontramos con una preocupación enorme acerca del problema cultural. Una preocupación sobre todo en relación con lo que algunos empezaban a diagnosticar como una gran crisis de la cultura, ¿no? Esto me hace plantearme a qué se referían estos grandes críticos de la cultura y en principio he empezado hablando de naturaleza y natura-cultura, que es una de las grandes contraposiciones que llega a hacer Cassirer en una de sus obras magnas de los años 30, Filosofía de la forma simbólica, en donde dice que somos animales simbólicos, es decir, somos animales culturales, ¿no? Eso tiene que quedar claro, somos animales simbólicos, y la cultura para él es un conjunto de elementos artísticos, de elementos religiosos, científicos y mucho más, ¿no? Pero hay muchos más discursos en aquellos momentos, hay muchos más discursos que tienen que ver con, incluso Sigmund Freud, años 30, para estar en la cultura. Hay discursos como Walter Lippmann en El mundo americano, que empieza a plantearse el hecho de el mundo que no está hecho, sino que tiene que ser construido simbólicamente por la prensa y por los medios de comunicación.
Algo que años después dirá de otra manera, dirá Heidegger, que sí que es muy conocido, pero que viene a decir prácticamente lo mismo. El mundo es una imagen, no es una cosa, es una imagen. Y esa imagen tiene muchas maneras de expresarse culturalmente. Bueno, a mí desde luego la reflexión que más me interesa de esta crítica a la cultura es la reflexión que viene de Walter Benjamin como el crítico a la cultura burguesa. Benjamin tiene lo que yo creo que es algo capital. El modelo benjaminiano ha descubierto algo. Ha descubierto que Marx hizo una crítica al sistema productivo, pero nadie había hecho todavía una crítica al sistema simbólico. Así que lo que Nietzsche va a hacer es lo mismo que Marx hace con la cuestión del fetichismo de la mercancía. Él dice, yo voy a descubrir el fetichismo de la cultura, ¿no? Y claro, él se dirige a la cultura burguesa. ¿Cuál es el referente? ¿Desde dónde hace esa crítica? Pues, evidentemente hace la crítica desde una posición que para ellos es novedosísima, como es la vanguardia, ¿no? La experiencia, una experiencia cultural nueva que desde Francia desde París hasta Moscú, pues está dinamizando tremendamente esto, ¿no? Bueno, pues este elemento, digamos que de alguna manera el siglo XX tiene una herida, tiene una gran herida, bueno, está lleno de heridas. Seguramente es el siglo más violento y más criminal. Es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial parece que las cosas han cambiado, sobre todo Adorno y Horkheimer, que van a seguir bastante la estela de Benjamin, se han ido a Estados Unidos, y desde Estados Unidos empieza a haber una nueva experiencia que ya no es la cultura burguesa, sino que va a ser la cultura de masas, ¿no? El consumo y la cultura de masas, al que nos encontramos precisamente un capítulo en este libro. ¿Qué pasa? ¿Esta es la solución? Realmente se va diseñando. Nosotros vivimos en la cultura de masas. Ese es nuestro referente cultural. Nuestro referente cultural no es la cultura burguesa. Cuando mis alumnos no entienden para qué sirven las materias que estudian, es porque ellos no están en los elementos o en el contexto de la cultura burguesa que todavía la escuela y la universidad transmite, ¿no? No, ellos no están ahí, están en otro sitio. Estamos en la cultura de masas, pero la cultura de masas también necesita un aparato crítico. La cultura de masas, si no queremos ser, digamos, meros sujetos alienados, y ya estoy en el contexto discursivo de Adorno, es necesario también ejercer un elemento, por lo menos, de toma de conciencia de cómo funciona. Es decir, hay también una fetichización en la cultura de masas. Igual que existía una fetichización en la cultura burguesa, hay una fetichización en la cultura de masas, y es muy importante ser capaces de controlar eso. Por eso algunos políticos seguramente hoy de cierto sector se interesan mucho por la cultura. Es muy interesante controlar ese espacio cultural, porque evidentemente la cultura de masas no es teóricamente democrática, es que prácticamente las formas y los contenidos se han dispersado, se multiplican, los autores no son los que eran, los centros editoriales no son los que son. Hay mucho fascinante en el mundo de la cultura de masas, pero también hay elementos que pueden llegar a ser auténticos frenos a la capacidad del pensar, porque lo estamos viendo con inteligencias artificiales. Si las inteligencias artificiales van a continuamente interrumpir a reproducir nuestros estereotipos, nuestros clichés y demás, pues vamos a arreglarlo. Así que digamos que la cultura como centro de una preocupación me parece que es todavía hoy más candente que nunca. Es decir, hoy tenemos que hacer una crítica a la cultura, no a la cultura burguesa como los nostálgicos, no solamente Vargas Llosa en su libro, podemos encontrarnos a Argullol, podemos encontrarnos a Marina. En España hay una larga bibliografía de nostalgia de la vieja cultura burguesa, que, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial ya no es una cultura, digamos, referencial para la población
del mundo occidental. No, ahora lo que deberíamos hacer es realmente hacer tomar conciencia de las condiciones de la cultura en la que nos encontramos, y para eso, bueno, el libro de Antonio Monegal creo que es un libro muy lúcido, sobre todo en las temáticas que van a articular estos discursos de la cultura de masas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí esta tarde y muchas gracias por la invitación a participar en estos debates. Me alegro de que Cartagena piense, porque pensar es lo que más falta hace hoy en todas partes. O sea, el lunes estaba en un debate en Madrid, en el Ateneo, se titulaba Repensar el mundo. Y pensaba, bueno, si pudiéramos empezar a pensar, podríamos llegar a repensar, pero vamos muy cortos de pensamiento en este momento. Es decir, la irracionalidad domina, el delirio domina, la reflexión falta. Por lo tanto, agradezco mucho esta ocasión de hablar de estos temas que, como señalaba Dionisio, es particularmente idóneo hacerlo en el marco de una biblioteca y con un grupo de gente que está trabajando, ¿no?, en lo que representa la infraestructura social de la cultura en una ciudad. Esto a mí me parece básico porque está en el origen de la preocupación del libro. El libro no es una defensa de la cultura en su valor para el individuo. Cada uno, ¿no?, sabrá lo que la cultura le aporta o no le aporta en su vida personal. A mí, cuando la gente dice, no me interesa la cultura, digo, qué raro, no escuchas ningún tipo de música, no hay ningún tipo de música, no miras series de televisión, no vas nunca al cine. La gente asocia la cultura con un determinado tipo de cultura. Y este es el malentendido que el libro quiere despejar, contra el que quiere luchar. Es decir, el objetivo inicial del libro es un poco cambiar el lenguaje del debate. Porque, digamos, estamos en unas discusiones en que nos encontramos en la necesidad de defender el valor social de la cultura, no el valor individual, sino por qué la cultura importa colectivamente. Es decir, ¿por qué la cultura es un pilar del estado del bienestar? ¿Por qué la cultura es un bien de primera necesidad, un bien común? Estas cosas no son tan fáciles de argumentar sin entrar en un debate sobre qué queremos decir por cultura. Y el origen del libro es precisamente la sensación, que esto le ha pasado a todo el mundo que trabaja en el sector cultural de alguna manera, cosa que yo no había hecho hasta un determinado momento, que en los debates sobre políticas culturales uno se encuentra en reuniones en que la gente dice, bueno, a ver, la argumentación en defensa de la cultura que vamos a hacer. No nos vamos a dedicar a discutir sobre qué es cultura porque dedicaríamos toda la reunión a eso. Y yo siempre pensaba, si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo, ¿cómo lo vamos a defender? Es decir, sin una definición previa y un acuerdo sobre qué queremos decir por cultura, es muy difícil argumentar el valor social. Y ese es un poco el punto de partida. El punto de partida fue que me encargaron presidir el comité ejecutivo del Consejo de Cultura de la ciudad de Barcelona, que participaba en el reparto de las subvenciones, en la selección de los directores de museos, auditorios y grandes equipamientos, en la selección de los jurados de los premios Ciudad de Barcelona. Entonces era un grupo de gente independiente que contribuía a las políticas culturales de la ciudad. Hasta ese momento mi trabajo había sido estrictamente teórico. Y entonces entré en esta cosa tan interesante que es esto que llamamos la realidad, ¿no? Cuando uno sale de las paredes de la institución académica, se encuentra con el problema de la política y se encuentra con el problema de la economía.
Y además me tocó empezar a hacer eso en el momento en que entró la crisis económica del 2008. Con lo cual, lo que hasta ese momento era un consenso social absoluto de que, bueno, hay que poner dinero en la cultura porque la cultura es importante, etcétera, etcétera. Cuando llega la crisis, entonces, ¿dónde vamos a recortar? Vamos a empezar a recortar por la cultura. Que en realidad, recortar por la cultura es como recortar las migajas. No entras a la sustancia del pastel, ¿no?, que se lo reparten otros. Entonces, en ese proceso de gestionar la miseria, pues tenía que estar en múltiples discusiones con los políticos y me di cuenta que incluso los más bien intencionados de los políticos no sabían por qué defendían la cultura, ni qué era lo que defendían. Porque la argumentación recurrente en todos los actos políticos de defensa de los programas de cultura, que solo se hacía entre gente del campo de la cultura. En los programas generales para las elecciones no había ningún punto sobre esto. Pero entonces había unas reuniones con la gente de los sectores culturales en las cuales se decía, sí, es muy importante la cultura, porque la cultura es un motor económico y es un instrumento de cohesión social. Estos eran los dos argumentos. Es verdad, la cultura es un gran motor económico. Las grandes empresas multinacionales hoy en día, Apple, Google, Facebook, Microsoft, ¿qué venden? Venden cultura. Esto es su negocio. Venden las plataformas donde, ¿no?, transmiten y comunican contenidos culturales. Pero ningún usuario de eso que llamamos cultura lo es pensando que va a un concierto porque eso es un motor económico o porque es un instrumento de cohesión social. La motivación detrás del sentido de la cultura en la vida humana no es ninguna de estas cuestiones, que son efectos colaterales. Entonces yo me encontré que me encargaron una asignatura para un grado de estudiantes que no eran los estudiantes típicos de humanidades, que en teoría saben qué es esto de la cultura. En realidad, si les preguntas, supongo que tienen el problema habitual para definirlo, pero me tocó hacer una asignatura, hacíamos el plan de estudios nuevo para este grado de estudios globales. Yo dije, no se puede hablar de globalización sin hablar de cultura. Necesitan saber lo que es cultura, necesitan una asignatura introductoria sobre teorías de la cultura. Y me dijeron, es una muy buena idea. Me encargaron la asignatura y diseñé el plan. Y es esa experiencia de intentar explicar a unos jóvenes, que muchos de ellos estaban más interesados en política, en economía, querían hacer carrera diplomática o ser traductores o hacer otras cosas. Explicarles esto me sirvió muy bien como base para luego el libro, ¿no?, que en el fondo es un libro de un profesor. Es un libro, no es un libro de filosofía, es un libro de un profesor. Porque yo considero que si escribir ensayo es lo mismo que dar clase. Simplemente que un día me jubilaré y ya no puedes dar más clases, pero podré seguir haciendo libros y explicando lo mismo a otra gente. Y los libros quedarán cuando ya definitivamente jubilen del planeta. Esta idea de estamos dominados en la defensa de la cultura por el utilitarismo. Solo se justifica que hay que poner recursos públicos en la cultura si se considera que eso es útil. De la misma manera que solo se justifica la educación si la educación va a servir para que la gente encuentre trabajo. A mí me parece un mal motivo para defender la educación y me parece un mal motivo para defender la cultura. Porque, digamos, convierte el dinero en el patrón del valor de todo, ¿no? Y como decía Oscar Wilde, ¿no?, ahora todo el mundo sabe el precio de las cosas, pero no sabe el valor. Entonces, mi desafío, mi preocupación fue decir, vamos a reflexionar sobre el problema de la utilidad. A mí me sirvió mucho el ensayo de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, ¿no?, que fue una persona que conocí muy poco tiempo y hicimos varias presentaciones juntos, pero me pareció que se acercaba muy bien al núcleo del problema. En la sociedad neoliberal solo tiene valor
aquello que tiene beneficio económico. El beneficio económico de la cultura existe, pero el beneficio real de la cultura no se puede medir inmediatamente, no se puede medir a corto plazo. No se puede. La gente que se dedica a la gestión cultural sabe que todo el mundo le está pidiendo indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuántos visitantes tiene una exposición? ¿No? ¿Cuánto público tiene un concierto? Estos indicadores servirían para contar el éxito de los programas de televisión o de los partidos de fútbol, pero no. O sea, la poesía es el género menos leído y sigue siendo central. No podemos prescindir de la poesía. Entonces, ¿cómo conciliamos estas preocupaciones? ¿Cómo cambiamos el debate? Por supuesto, el debate hay que empezar a cambiarlo en la educación. A mí me molesta mucho dos cosas. Una, bueno, me molesta, como veis, este es un libro salido de la irritación. O sea, es un libro, yo soy un indignado senior, ¿no? Es un libro salido de la irritación, porque hay varias cosas que me molestan. La primera es esta manía de hablar del mundo de la cultura. Si hablamos del mundo de la cultura, quiere decir que el mundo de la cultura está separado del mundo del resto de los ciudadanos. Y esto, para mí, yo no lo entiendo. No lo entiendo. El mundo de la cultura es el mundo. Lo único de natura que hay aquí son nuestros cuerpos físicos. La biblioteca, lo que hacemos, cómo vestimos, cómo nos peinamos, si alguien lleva o no tatuajes, qué hacemos cuando muere alguien, cómo nos enamoramos, qué modelo de familia tenemos, cómo comemos. Todo eso es cultura. La memoria colectiva que nos organiza como sociedad, todo eso es cultura. Entonces, claro, esa idea de el mundo de la cultura dice, inmediatamente cuando la gente, el ciudadano en general, oye, el mundo de la cultura dice, desconecta. Dice, el mundo de la cultura son otra gente, esto tiene que ver conmigo. No se da cuenta de que no hay nadie que esté fuera de ese marco. Entonces ese es un primer problema que me indigna. La otra cosa que me indigna es la separación entre cultura y educación. Dice, tiene que haber más relación entre cultura y educación. Bueno, ¿cómo que tiene que haber más relación? Es que para mí no son dos cosas distintas. No hay una separación. Calixto Vieito, el director teatral, cuando le concedieron el premio Ciudad de Barcelona y agradecía a sus padres que le hubieran apoyado en su carrera teatral, dijo una cosa que para mí se me quedó grabada. La cultura es la educación de los adultos. ¿Qué hacemos aquí? Continuamos educándonos, continuamos formándonos, continuamos cultivándonos, porque la distinción entre natura y cultura no queda clara cuando entendemos que el término cultura viene de cultivo, ¿no? Y por lo tanto está arraigado en nuestra relación con la naturaleza. Entonces, claro, esta idea de que si mis estudiantes van conmigo al teatro porque estamos enseñando un curso sobre tragedia, eso es educación, y si van solos con sus amigos, eso es cultura, no tiene ningún sentido. El efecto de la obra es la misma. Es cierto que si yo les encargo obligatoriamente leer un libro, a lo mejor el efecto es peor que si lo leen por su cuenta, pero no se puede hacer esta distinción, porque esta distinción, la primera consecuencia que tiene es que el Estado reconoce como pilares indispensables la sanidad y la educación y la atención a la tercera edad y a los parados. Estos son elementos básicos del estado del bienestar. Y en cambio la cultura es un extra suntuario. Se puede recortar porque es prescindible, porque no está en el núcleo de todo. Si nosotros separamos cultura y educación, tenemos que preservar la educación, pero podemos no. Entonces, en el momento en que separamos las dos cosas, debilitamos el sentido de lo que tiene la cultura, que es hacer lo mismo que hace la educación. Formar ciudadanos. Formar la conciencia crítica de los ciudadanos, construir imaginarios colectivos. Todo eso se hace culturalmente. Entonces, en ese proceso, para mí, las dos cosas están estrechamente ligadas, ¿no? En la medida que defendamos que no están separadas,
reforzamos el argumentario de por qué son esenciales. Ahora, volvemos al problema de la definición. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay dos definiciones de cultura. La gente que trabaja en un departamento de cultura se ocupa de muchas cosas, pero de otras no. No se ocupa de si la gente va tatuada. No, a pesar de que es un tema cultural. Por lo tanto, hay dos definiciones de cultura. Una que es la definición restringida, que es la que engloba lo que hace el Ministerio de Cultura, las consejerías de cultura, ¿no? Las páginas de cultura de los periódicos, que normalmente se refiere a las artes, las humanidades y el pensamiento, ¿no? Esto sería el ámbito normal. En una versión más laxa, pues alguien incluirá los cómics, ¿no? Y estilos de música que a lo mejor no son considerados de alta cultura, ¿no? ¿Es Rosalía cultura? Sin duda. O sea, yo cuando salió el libro, el titular de La Vanguardia, de la entrevista que me hizo el periodista de La Vanguardia, era: para una persona que le gusta Rosalía, ocupa Rosalía el mismo lugar en su experiencia vital que para el que le gusta Wagner, tiene Wagner. Es lo mismo. No podemos empezar a decir, no, es que no, yo considero que lo que a mí me gusta, el problema de la visión nostálgica y de la acusación elitista de la cultura, es que los que nos dedicamos profesionalmente a esto defendemos un modelo de cultura que es el que nos va a nosotros, pero tenemos que estar abiertos a que el conjunto de la sociedad es usuario de modelos distintos. Y por lo tanto, para mí es básico entender que, diremos, hacer cantos apocalípticos de las cosas que se pierden, que simplemente representan el gusto de un determinado sector, no es una buena defensa de la cultura. Es una afirmación que le falta explicar que todos esos productos que se consumen son culturales, porque la posición de gente como Vargas Llosa es: esto es cultura, lo otro no es cultura. Si no es cultura, no sé qué es. Es como que la gente dice, hay literatura y no literatura, y todo eso sale en libros. Pero si no es literatura, ¿eso otro qué es? Puedes decir que es mala literatura, que no te gusta, que es literatura de masa. Entonces, es evidente que leer a Goethe o a Salman Rushdie nos va a dar una experiencia personal, un enriquecimiento personal más interesante que leer novela de detectives. ¿Por qué? Porque nos dotará de instrumentos de análisis y de enfrentamiento de la realidad más complejos. Entonces, hay una gama, ¿no?, de complejidad en las ofertas culturales. Entonces, las definiciones en el fondo son dos. Una es la definición antropológica, que es la definición de todo es cultura. La manera de estar el ser humano en el mundo es cultura. Como especie hemos llegado a donde hemos llegado gracias a que nos hemos dotado de instrumentos culturales para relacionarnos con la naturaleza y con nuestros semejantes. Y todos estos instrumentos son culturales. Esa es una parte. Y la otra definición es la definición restringida. Cultura es una determinada colección, ¿no?, de bienes culturales, de productos que tienen un uso muy concreto. Hasta ahora, la discusión siempre acaba siendo: si tú dices una cosa, eres elitista. Y si dices la otra, la gente del mundo de la cultura considera que está devaluando el valor de la cultura. Mi posición, lo que defiendo en el libro, es que no son dos definiciones separadas. Todo lo que nosotros leemos, consumimos como productos culturales, llenan nuestra vida de unos conocimientos determinados. Los conciertos a los que vamos, las obras de teatro que vemos, las exposiciones, todo eso forma parte, ¿no?, de un bagaje que constituye nuestra manera de entender el mundo.
y nuestro imaginario. Y tiene consecuencias políticas. Porque según de qué bagaje nos dotemos, leeremos el mundo de una manera y tendremos una actitud determinada como ciudadano. Por lo tanto, nosotros podemos hacer uso de instrumentos culturales distintos y según cuáles usemos saldrá una cosa u otra. Entonces, hay un menú y hay un menú de consumo rápido y hay un menú de entretenimiento. Yo no me dedico a leer grandes tocharros filosóficos todo el año, pues leo de todo, cosas para divertirme y desconectar y cosas para no complicarme la vida y a lo mejor deprimirme, ¿no? En ese proceso tiene uno que entender que la literatura, el cine, el arte son instrumentos mediante los cuales las sociedades construyen su identidad, conforman memoria colectiva, nos ayudan a explicarnos el mundo. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, las dos definiciones, la antropológica y la restringida, están juntas, porque simplemente que hay todo ese paquete de actividades, lo que llamamos la alta cultura, que contribuyen a la manera de dotar al ser humano de instrumentos para estar en el mundo. Que nos hacen mucha falta, porque en el mundo en el que estamos, lo que más falta hay es de modelos para imaginar un mundo mejor. Si no hay, esto lo dice George Steiner, si la cultura no tiene un papel de ofrecernos un horizonte ideal de hacia dónde queremos que la sociedad y el ser humano vayan, y ahí solo encontramos en la historia de la humanidad, en el pensamiento, en la literatura, en películas, si no tenemos ese horizonte, nos encontramos en la situación que estamos ahora, que es una situación de una gran desesperanza. Yo estoy convencido, no sé tú como educador también, cómo lo ves, de que estamos casi en una situación, en una crisis de salud mental pública, en lo que se refiere a la juventud, por la desesperanza gravísima, por la incapacidad de concebir un futuro deseable. Se hablan de estadísticas de suicidios, pero no estamos hablando solo de eso. Se nos prometen utopías tecnológicas. Los robots conducirán por nosotros, trabajarán por nosotros, nos dirán todo lo que tenemos que saber. Por lo tanto, subcontrataremos, externalizaremos nuestro conocimiento. Se nos ofrecen utopías médicas, genéticas, sanitarias. Viviremos más años. Todavía no está claro en qué estado mental, pero viviremos más años. Todas estas utopías están acompañadas de un desierto a la hora de hablar de una sociedad más justa, un mundo más feliz, más igualitario, más deseable, más limpio. Tenemos el planeta machacado y, ¿no?, todo el mundo dice hay que hacer algo, pero nadie propone que esto se va a solucionar. Estamos como gestionando si duraremos un poco más o duraremos, si nuestra agonía será rápida o será lenta. Eso está teniendo un efecto social importantísimo. Faltan utopías. Uno mira el cine, cualquier plataforma de cine, y pone distopía, y le sale cantidad de películas distópicas, libros, distopías por todas partes. Utopía, 4, 5, 6, ¿no? El pensamiento utópico está en crisis, y está en crisis porque está fallando este sustrato que es la necesidad de alimentar el repertorio cultural de herramientas. A mí me gusta hablar, esta metáfora, de la cultura como una caja de herramientas para relacionarnos en el mundo. Las ideas son herramientas para responder a los desafíos. Sin ideas nuevas, sin capacidad de imaginar un mundo mejor, nuestra capacidad
de intervención política se limita a la gestión, ¿no?, del día a día desastroso. Y eso es lo que la gente dice: oh, es que hay un desengaño de los ciudadanos respecto a la política. Claro, porque es que lo que te proponen, ¿no?, es de un alcance tan limitado, y además no lo cumplen, que dices, si no puede cumplir esto que es tan limitado. Ese desengaño a mí me parece que tiene mucho que ver con el no reconocimiento de que la base de la política es la cultura. Para mí, igual que no hay una separación entre cultura y educación, no hay una separación entre cultura y política. La cultura es donde se construyen los imaginarios colectivos, donde se gestiona la memoria y la identidad. Y por lo tanto, tiene efectos políticos importantes. Cuando la gente dice la cultura es una cosa accesoria, decorativa, es un entretenimiento, el gobierno Aznar le metió a la cultura el IVA del 21%, porque como era un gasto suntuario, bueno, pues el que quiera, pues que se lo pague. Si nosotros miramos los conflictos más graves en este momento, los más graves y los más sanguinarios tienen un sustrato cultural. Se luchan guerras desde la memoria colectiva de agravios históricos. Se luchan guerras por conflictos étnicos. Se luchan guerras por conflictos religiosos. ¿Qué es la religión? La memoria colectiva, la identidad étnica, sino un tema cultural. Estamos rodeados, ¿no? Lo que está pasando en Palestina es un enfrentamiento que tiene un componente cultural fundamental, porque la base de una población y la de otra no solo tiene una referencia a diferentes religiones, sino que una de ellas dice: nosotros estamos aquí porque hay un libro sagrado que dice que tenemos que estar aquí, ¿no? Con lo cual, digamos, ese elemento cultural, aceptable o no, pero es un elemento cultural. Lo mismo ocurre con el tema climático, que tiene un componente cultural importantísimo, y lo mismo ocurre con los conflictos sobre el tema de género. Todos los debates sociales sobre el tema de género son culturales. Es decir, no todos estos conflictos son conflictos sangrientos, pero son el tema de la inmigración. El tema de inmigración tiene un componente cultural importantísimo. Nadie hace el argumento puramente económico. Hace falta más mano de obra en el país que nos quedamos, no, nos estamos envejeciendo todos. Ah, no, si esta gente viene de ciertos sitios que van a trastocar la homogeneidad social, ¿no?, esto nos supone una amenaza. Estamos ante, por lo tanto, temas culturales que solo se pueden resolver si se negocian a nivel cultural. Y para eso necesitamos los instrumentos. Entre esos instrumentos, el conocimiento del otro. La literatura, el cine, ¿no?, el arte. Son formas importantísimas de acercarnos a la experiencia ajena, a la que no hemos podido tener nosotros, y por lo tanto de generar empatía y de colocarnos en los zapatos de los demás, cosa que ayudaría mucho a solucionar muchos de los conflictos. Yo lo dejo aquí, con esta visión un poco catastrófica, pero promesa de utopía, y a partir de aquí, si os parece, abrimos el debate y el turno de preguntas para quien tenga. ¿Necesitan el micro? Sí, yo te voy a hacer la primera. No, una postilla solo. Esta idea que Steiner también plantea ahí en tu libro, planteas ahí en el libro de Barba Azul, de que esta visión un poco beata de la cultura, ¿no?, y mesiánica, la cultura nos hace mejores, que es obvio que no es así. Quiero decir que Steiner pone el ejemplo del Holocausto, los jerarcas nazis y la gran cultura europea que produjo todas esas matanzas. Quiero decir, la cultura nos hace, dices tú, pero no nos hace mejores, nos hace. Es decir, es la misma pregunta. ¿Las humanidades humanizan? No hay ninguna garantía. Probablemente es fácil sostener que sin eso todo iría peor. Esto sí, yo estoy dispuesto a apostar. Ahora, la fibra moral de las personas no se construye solo con el conocimiento. Tú puedes ser un gran admirador de la música clásica
y un sádico, ¿no? Por lo tanto, son dos cosas distintas. Ahora, nos ayuda a entender lo que pasa, incluso a entender al sádico. Yo he comisariado una exposición en Barcelona sobre el Marqués de Sade, porque me preocupa mucho el problema del mal. Y el mal no se puede esconder mediante la estrategia de su... Es que a mí estas cosas me molestan, no quiero saber nada. No, hay que mirarlo a la cara. Y eso es una manera de mirarlo a la cara, mirar quiénes han construido ese discurso y nos han hecho pensar en el mal. Entonces, la idea de que la cultura no nos hace mejores, también tenemos que entender que si yo sostengo que la cultura es todo, también es cultura el pensamiento destructivo, violento y sádico. Es decir, la negación de los derechos del otro, ¿no? Es decir, hay una base cultural por la cual se sostiene la supremacía de un grupo, la exclusión del otro. Eso también es cultural. Por lo tanto, de la cultura sale todo aquello que nos ayuda a entendernos y todo aquello que nos ayuda a enfrentarnos. Todo sale del mismo sitio. El título es bien simple. La cultura es como el aire que respiramos, porque como está por todas partes, no la vemos, ¿no? Es invisible, no la notamos. No es simplemente que nos rodea y está. No, es que además no sabemos qué es eso. Y es como lo de la propaganda. La gente dice, pues que esto es propaganda. Y todo el mundo reconoce como propaganda lo que dice el otro, con el que estás en desacuerdo. Y no ves como propaganda el discurso que tú haces. Para mí este es un libro de propaganda. Este es un libro activista, digamos, un libro militante. A mí me quedan 4 telediarios. Y, por lo tanto, creo que tengo una responsabilidad en este momento, como tenéis los que organizáis esto, de hacer un trabajo de guerrillas. ¿Hay alguna garantía de que vamos a vencer? Ninguna. Hay un libro fantástico que se acaba de publicar, de Marina Garcés, que se titula El tiempo de la promesa. Uno se compromete con algo, uno hace la promesa de yo quiero que esto sea así, sin saber si va a tener éxito o no. No porque crea que va a tener éxito. Es absurdo. Ningún cambio en la sociedad se ha dado con garantía de éxito. El movimiento feminista empezó a moverse sin ninguna garantía de que aquello iba a salir. Y aún no ha acabado de resolver los temas. Por lo tanto, la garantía de éxito no es lo que te motiva. Esto es como si uno dice, una cosa es que tú montes un negocio. Tú dices, yo necesito un modelo de negocio que sepa que va a dar beneficio. Claro. Pero el cambio social no es un negocio. Tú no puedes montar un modelo de cambio social que garantice que eso va a funcionar. Y por lo tanto, digamos, esa constatación de que no podemos saber si eso nos va a hacer mejores, pero creemos que ayudaremos a la textura de la sociedad a través del uso de estas herramientas, yo lo tengo muy claro. A mí me surgían... No hace falta. Sí, pero sí, porque lo graban. Ahora no sé, ahora sí, no sé. Me surgían algunas reflexiones, yo las lanzo a ver si me puede dar luz y yo creo que se oye. Ahora. Ah, vale. Que digo que me surgían algunas reflexiones que no están ni siquiera todavía elaboradas como preguntas, pero las voy a lanzar porque a mí me interesan y espero que puedan ser interesantes. La primera cosa que me venía, es que la cultura es como un hecho inevitable, ¿no?, en el ser humano. Sencillamente es algo que ocurre, o sea, y me acordaba de un libro muy lindo que se llama Homo Ludens, de un señor que no recuerdo, pero que viene a decir que el juego, ¿no?, como aquello que nos define, y el juego y la cultura, pues supongo que tienen bastante que ver. Entonces, una de las cosas que al oírte me venía era, hablabas de memoria colectiva. Y es verdad que en memoria colectiva es lo que yo puedo reconocer como la cultura que hay de hoy para atrás, ¿vale? Pero orientarme en el mundo de hoy, soy consciente de que estoy inmersa en cultura, pero resulta muy difícil de ver.
Me preguntaba si lo que no estaba en crisis es lo colectivo, en el sentido de tener cada vez más dificultad en mi experiencia personal para desde dónde generar encuentros para las cosas que son intereses comunes, desde mi comunidad de vecinos hasta mi calle, desde dónde generar encuentros donde hacer apuestas, apuestas militantes, promesas, ¿no? Yo quiero que esto sea así. Aún así, también veo que la cultura es fundamental, porque todos los debates fundamentales se están dando en el tema cultural, ¿no? Desde hace unas décadas creo que venimos como asistiendo a una impugnación de cosas que se habían dado por hechas, pues yo que sé, desde los derechos humanos, etcétera, etcétera, por lo menos en el mundo occidental, que ahora están impugnadas y que están generando una gran revolución. Yo creo que lo bueno es que nos ayuda o nos obliga a repensar las contradicciones a las que hemos caído con este discurso, pues, de los derechos humanos. Pero esto, yo qué sé, tú como eres una persona inteligente, pues supongo que podrás sacar de aquí algo que nos interese escuchar a mí y a todos. Me pregunta eso, si no es lo colectivo lo que pueda estar en crisis. Sí, esto yo creo que es una de las preocupaciones más evidentes cuando miramos la situación en la juventud. Porque las redes sociales, que en teoría son una forma de comunicación y de acercamiento y de generar colectividad y comunidad, en realidad son una forma de aislamiento, son una forma de conflicto, son una forma de enfrentamiento. A mí me resultó un descubrimiento fantástico, una película, un documental argentino que vi en Filmin, que se titula El tiempo perdido. Y es un club de lectura en un café en Buenos Aires, donde un grupo de gente, al que se añaden gente que aparece unos días y otros que están siempre, están leyendo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y lo leen en voz alta, pero interrumpen, comentan y tal. Lo interesante es que leen todo el libro, todos los volúmenes del libro, y cuando llegan a la última página del último volumen, empiezan otra vez por la primera página del primer volumen. Y el que lleva más tiempo en este grupo, no sé cuántos años llevaba ya este hombre, había leído 5 veces entera En busca del tiempo perdido, que mucha gente no se lo ha llegado a leer ni una vez. Pues este hombre se había leído 5 veces entera. El título me parece genial, porque es un ejemplo de que en realidad esto, que mucha gente dirá, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque estás leyendo el mismo libro. Ah, no, es todo lo contrario, una pérdida de tiempo. Es una comunidad extraordinaria, llena el tiempo, da sentido colectivo a la vida, es un lugar de encuentro, compartir esa lectura. Al mismo tiempo que vi el documental, leí una noticia en el New York Times de que en Nueva York se han puesto de moda unos clubs de lectura en que tú no lees colectivamente, sino que tú pagas $10 y lo que compras es 1 hora de tiempo para que tú leas tu libro. Tú llegas con tu libro y entonces te sientas allí, durante media hora lees, haces un descanso de 5 o 10 minutos, que puedes comentar un poco con el que está al lado, preguntarle tú qué lees, no sé qué, y luego lees otra media hora. Has pagado $10 para comprar 1 hora de tu propio tiempo. Esto es un negocio extraordinario. Esto sí que es un modelo de negocio, ¿no? O sea, a alguien le has pagado para tú, porque la gente dice, es que no tengo tiempo para leer. Y entonces, claro, como si estás con otra gente, pues no puedes disimular. O sea, una vez te pones con el libro tienes que leer. No puedes encender la tele, no puedes ponerte a hacer la siesta ni tomarte un café. Tienes que leer. Entonces, te obligas a leer 1 hora. Pero totalmente solitario. Totalmente solitario. Es un ejemplo de la esclavitud de la sociedad en que estamos. Es el modelo neoliberal del club de lectura. Pagas por tu propio tiempo para leer un libro tú solo.
A mí me parece, la noticia aparecía en el New York Times como, qué bien, qué interés que tiene la gente por la lectura. A mí me pareció deprimente, no es un ejemplo, es un ejemplo de una esclavitud, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esto que tú señalas, ¿no? Con la dificultad de encontrar la visión de lo común. Pero es por eso que yo... Antonio, ¿tienes eso de leer el Lolita en Teherán, que también te sirve para Sí, eso? claro, al final hablo de cómo este grupo de mujeres leyendo Lolita de Nabokov en la sociedad represiva del Irán de los ayatolás, pues se identifican con la víctima, claro. Pero yo creo que esto explica que cuando nosotros decimos ¿qué hace la cultura hace muchas cosas, porque, o sea, la gente que está en un club de teatro, los chavales que aprenden a tocar un instrumento. En Cataluña tenemos la gente que hace los castellers, que se levantan en estas torres humanas. Todo esto es cultura, pero crea comunidad. Es una forma de cohesionar en el grupo, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, ¿no?, hemos de tener esta visión abierta, es decir, nosotros cuando defendemos la cultura, defendemos que la cultura es un ecosistema diverso, en el que cada uno, ¿no?, tiene que encontrar su lugar. La responsabilidad del Estado es cuidar y proteger la diversidad del ecosistema. No decir, yo tengo que poner mucho dinero a esto porque esto me parece lo importante, yo tengo que poner... No, oiga, no. O sea, si hay gente que lo que le gusta es el hip hop y tienen grupos de hip hop, hay otros, ¿no?, que no, bueno, pintan graffiti por las paredes, pues le gusta pintar graffiti por las paredes. Busquemos una manera que puedan pintar su graffiti sin ser vándalos incívicos, y reconozcamos el aspecto creativo por el cual esta persona quiere expresarse. Para cada uno, porque claro, todo el mundo dice, no, es que estos son vándalos incívicos. Sí, señor, pero hay un artista que se llama Banksy, que pinta grafitis por los cuales les dan millones en las subastas. Por lo tanto, ¿no?, algo hay aquí. Esa necesidad de reconocer la diversidad, y que esto es muy importante en un momento en que en la sociedad vivimos gente juntos con orígenes culturales distintos y necesitamos maneras de convivir desde el reconocimiento de esa diferencia, ¿no? Y entonces eso requiere, pues, saber algo, ¿no?, también sobre la cultura de los demás, ¿no? Yo creo que ese sentido del problema de lo colectivo es claramente básico en la cultura, entender la cultura como el espacio de lo común, ¿no? Voy a recordar una cosa que has dicho mientras alguien se anima a preguntar, que era la relación que básica, ¿no?, que tú consideras y consideramos entre cultura y educación, y que dices, ahí surge el problema. Porque tengo la sensación con mucha frecuencia que hay una cultura, digamos, que está como, de alguna manera, la cultura, uno consume cultura porque le gusta, pero también consume cultura porque se desarrolla. Tienes hay una tradición ilustrada que nos enseñó que la cultura nos mejoraba. Y entonces, pues, digamos que yo pienso que ese es todavía el pulso de la educación, ¿no? Es lo que atraviesa cualquier voluntad de participar del proceso educativo. Pero tengo la sensación de que hay una parte de la cultura que rechaza su vinculación con la educación, que rechaza ese proceso, que rechaza esa energía ilustrada que alimentó pues a toda nuestra no sé, te pones a pensar en los viejos modelos, los personajes como Julien Sorel o Wilhelm Meister, ¿no? El estudiar, saber y mejorar, y mejorar socialmente y mejorar individualmente, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que
si hay algo que está en crisis en nuestro modelo cultural es precisamente, pero ya no solamente en la universidad, en la escuela, en los secundaria, en primaria, no, me parece que en general. Es decir, creo que si hay algo que está en crisis es la capacidad que tiene la cultura no solamente de hacerte pasar mejor el tiempo, sino de cambiarte, ¿no? Eso algunas veces cuando voy en el coche tengo que poner música con mis hijos, algunas veces me preguntan que por qué tengo que oír eso. Y yo les digo, yo quiero conocer algo nuevo, y tenemos un pequeño debate acerca de ese asunto. O, por ejemplo, en clase cuando discutimos acerca de la pertinencia de determinado tipo de discursos, y claro, ellos, pues yo podría decir, ellos no tienen, no. Es decir, hay como una carencia de utópica, hay como están atravesados por la distopía, es decir, esa cultura que niega la educación, que niega el aprendizaje, que niega digamos que solo quiere un simple pasatiempo, es que no tiene una utopía que la alimente. Sí la tiene. De hecho, hace poco alguien me recordaba una canción que dice: yo quiero lo que todo el mundo quiere, tener una cuenta con muchos ceros, ¿no? Y me decían, sí, es como que no, yo tengo claro, yo tengo una utopía. Y eso me lo transmite mi cultura. Entonces, decir, la idea es que a mí me da la sensación de que hay en la cultura, la sensación no, yo estoy convencido de que hay en la cultura un elemento contracultural. Sí, pero, tener una cuenta con muchos ceros no es una utopía, porque es posible. Hay mucha gente que tiene cuentas con muchos ceros. Es cuestión de ponerse a ello, ¿no? De dedicarse y de tener, diríamos, la capacidad de moverse. No es un horizonte que requiera una transformación. Ahora, para tener una cuenta con muchos ceros uno tiene que aprender ciertas cosas. No necesariamente en la universidad, pero tiene que aprender algunas cosas. A mí lo que me parece muy interesante, lo que tú decías de la educación, es que la sociedad entiende que la sanidad y la educación son bienes colectivos absolutamente necesarios para una sociedad digna. La cultura, como el beneficiario es el individuo, pues si le gusta esto, que se lo pague. Cosa muy rara, porque el beneficiario de la educación es el individuo, el que tendrá una mejor profesión, el que ganará más dinero, el que estará mejor, más prestigiado socialmente, es el individuo. El beneficiario de la sanidad es el individuo. Tendrá mejor salud, vivirá. Ahora, todo el mundo entiende que la suma de los beneficios individuales en sanidad y en educación redunda en un enriquecimiento colectivo, y el mejor es el bienestar de la sociedad. Pues lo mismo se tendría que poder decir de la cultura. La suma de ese beneficio del formarse de los individuos también va a favor de la sociedad. Entonces, claro, ¿qué valores estamos transmitiendo a los jóvenes? Pues si los valores son que la única ley que manda de verdad es la del dinero, entonces es evidente que van a ir por ahí. El fracaso, a mí, yo no soy, ya lo he dicho antes, no soy nada apocalíptico. Y la gente dice, es que la gente no lee. La gente nunca ha leído tanto. Nunca ha leído tanto. Se venden más libros de los que se han vendido nunca. La gente está leyendo todo el día, en el móvil, en el pantalón, pero están leyendo todo el día. El nivel de alfabetización es altísimo. En el siglo XIX la literatura era importantísima, pero leían muy pocos, porque la alfabetización era limitada. Por lo tanto, digamos, ha habido una democratización de la educación. Como ha habido una democratización de la educación, es normal y esperable que los criterios de valor de todo el mundo sean más variados, porque antes había un grupo muy homogéneo que era el que recibía esa educación, ¿no? Cuando a mí me hace mucha gracia, ahora hago propaganda ya, hace un mes he sacado este otro libro que se llama El silencio de la guerra, que es la guerra como cultura. A la gente le pone muy nervioso hablar de la guerra como cultura, porque piensan, la cultura es una cosa y la guerra es la otra, y la cultura nos debería salvar de la guerra. No, tiene que haber un sustrato cultural para que la guerra sea posible. Desde los niños que juegan con juguetes de guerra, ¿no?, al hecho de que en todas las sociedades hay una glorificación
de los héroes, ¿no?, del pasado, etc. Todo eso forma parte de un sustrato cultural. Este libro que estamos discutiendo hoy lo saqué antes que el otro, pero yo llevo muchos más años trabajando en el otro. Pero este de la guerra es un poco la ilustración con un ejemplo de este problema, ¿no?, que es el problema, ¿no?, de cómo abordamos cuestiones tan básicas. Si nosotros no entendemos que la educación es algo muy a largo plazo, de resultado lento, de la que no se le puede pedir beneficios inmediatos, pero a la vez despreciamos absolutamente y maltratamos a los educadores, que es lo que pasa en la sociedad. Es decir, a la gente a quien le encomendamos la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, le pagamos mal y no le damos ningún prestigio social. Y entonces la gente dice, la educación va mal. ¿Cómo no va a ir mal? O sea, ¿cómo no va a ir mal si la estás colocando en el furgón de cola de todo, ¿no? Pones mucho dinero en educación y lo único que haces es que piensas que la educación se soluciona cambiando los planes de estudio, que todo el mundo que se ha dedicado a la educación sabe que no sirve de nada, porque no hay nada peor que estar cambiando los planes de estudio cada 2 por 3. La educación solo tiene una solución: pagar bien a los profesores, darles libertad a los profesionales que hagan lo que saben hacer lo mejor posible y adaptar la realidad de cada escuela al entorno en el que está. Esta es la solución. Y lo demás son tonterías. Y los planes de estudio, ¿qué es eso? ¿No? Esta discusión, ¿no?, de cómo nuestros jóvenes están recibiendo un mensaje de lo que ven que pasa. Porque una cosa es lo que se les dice y otra cosa es lo que pasa. Yo el otro día estuve en una charla en Barcelona del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que me pareció un hombre sensatísimo, buenísima persona y tal. El título de la charla era "Falta más humanismo en la política". Y dije, yo estoy muy de acuerdo. Claro, pero el humanismo, o sea, no se pone con una inyección como se pone una vacuna. O sea, por un lado decimos que hay unas discusiones salvajes de insultos y de incivismo en la política y tal, hace falta más humanismo. Humanismo no es las buenas maneras y las buenas educaciones, que se traten de usted y se respeten, no. El humanismo hay que cultivarlo en la escuela. Entonces tú no puedes pedir que haya más humanismo en la política y luego ir puliéndote en todos los planes de estudio las humanidades. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez se da menos atención a la formación humanística y luego se reclama que eso falta en la sociedad. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo en una cosa o la otra. Entonces te dicen, es verdad, también sirve de mucho saber latín y griego. No me interesa el latín y el griego. Yo no defiendo que tenga que haber más latín y griego. Está muy bien que la gente aprenda latín y griego, pero no es esencial. Me gustaría que la gente supiera más filosofía, supiera más literatura, supiera de cine, supiera una cierta conciencia histórica, ¿no? Cosas más básicas que faltan, ¿no?, y que están ahí. Bueno, aquí estoy en el proceso del lamento gruñón. Bueno, no sé si se escuchan. Sí. Primero, darte la enhorabuena por el libro, porque me pareció fantástico cuando lo leí, creo que hace un año. Y luego unir un par de cosas que has dicho, yo creo que también están latentes en el libro, pero bueno, simplemente sacarlas a colación, que tienen que ver con rescatando un poco lo que has dicho de la nostalgia, que creo que también que parece, lo que creo entender, lo que comentas del libro, es una huida hacia la falta de entendimiento de la complejidad que está surgiendo en el mundo. O sea, lo que has dicho de la aportación de la diversidad. Si no aprendemos a convivir con la diversidad y no aprendemos a manejarnos con la diversidad, es muy difícil y siempre recurriremos a discursos nostálgicos continuamente que nos están llevando a un continuo pensar en distopía en vez de pensar en utopía, ¿no? Sí, es que, como tú dices, ese discurso nostálgico, la idea de que se está perdiendo algo que era central en el núcleo de nuestra cultura,
no deja de ser, en el fondo, la nostalgia de una cultura más homogénea. Yo siempre digo que la extrema derecha tiene una utopía, es simplemente una utopía regresiva. Es decir, su futuro es volver al pasado. Lo que se desea es volver a la sociedad como era. Todos muy parecidos, compartiendo nuestros rasgos, compartiendo nuestra religión, compartiendo un modelo de familia, ¿no?, determinado en que hay padre, madre, hijos, y ya está. Todo lo demás, ¿no?, inmediatamente incómodo. Entonces, claro, si la reclamación de que la cultura hay que defenderla consiste, tenemos que volver a defender el viejo canon occidental, como decía Harold Bloom, vamos mal, porque la cultura no es solamente un lugar para decir si Shakespeare es más importante que Camilo José Cela, que por supuesto lo es, pero es que esto es redundante. O sea, el problema es que la cultura sirve para otras cosas. Hemos de pensar para qué sirve. Si la cultura me ayuda a entender la experiencia del otro que yo no he tenido y me ayuda, por lo tanto, a comunicarme mejor con ese otro con el que voy a convivir. Pues claro, antes la gente decía, la literatura circula, se traduce. Entonces tú leías a gente de países lejanos en traducción y conocías su mundo, pero ese mundo estaba en otro sitio. Pero es que ese otro sitio ahora es este sitio. Estamos todos mezclados. La hibridez cultural es fundamental, ¿no? Cuando yo era pequeño no se podía comer sushi. No estaba en la oferta cultural gastronómica, pero es que no se podía comer sushi, no se podía comer pizza. A mis hijos les resulta inconcebible pensar que hubo un momento en que no se podía comer pizza. Bueno, pues que no estaba en el repertorio cultural. Todo eso lo entendemos muy fácilmente, pero cuando eso implica no simplemente que hemos ido cogiendo del menú cultural de aquí y de allá una serie de platos que nos hacen gracia, sino que tenemos que convivir con esa diversidad, necesitamos instrumentos. Eso no viene natural. El cosmopolitismo, que es una necesidad hoy en día, que no quiere decir perder la identidad nacional, perder el propio patriotismo, quiere decir entender que los seres humanos tenemos cosas en común que justifican que nos preocupemos por los otros, ¿no? Eso hay que cultivarlo, y una manera de cultivarlo es acercándose a las experiencias del otro. Entonces, ¿cómo saber lo que ha sufrido alguien? ¿Cómo saber? Esto es parte de lo que los productos culturales nos permiten conocer, ¿no? Y por supuesto, es mucho más enriquecedor, ¿no?, si nosotros nos acercamos, en lugar de pensar cuál es la... A mí me pone, yo sé, ¿qué libro me recomienda? Que más me dice, profesor, ¿qué libro me recomienda? Oiga, yo, o sea, no me gusta hacer de prescriptor de nada, ¿no? Yo lo que recomiendo es que uno lea según sus intereses, ¿no? Porque parece que a uno tiene que recomendar los libros que son mejores. A mí me han dado un premio. No me han dado un premio porque este ensayo sea el mejor ensayo del año. Seguro que no. Debe haber muchísimos otros ensayos extraordinarios este año. Probablemente este trataba un tema que debe preocupar al tipo de gente que está decidiendo qué premios dan. Y esto, diríamos, ayuda, ¿no?, a que haya un eco. ¿Qué virtud tiene? Pues tiene la virtud de que esto ayuda a que esta discusión llegue a mucha más gente, por supuesto, ¿no? Y que a una editora que me ha hecho el gentil favor de publicarme un ensayo que hoy en día es casi una heroicidad, pues no necesariamente se arruine, ¿no? Pero lo importante de esto no es si algo es, ¿no?, esta especie de jerarquía del valor. Si de lo que se tratara fuera de una cuenta con muchos ceros, mi editora no editaría lo que editaría otras cosas, que ahora viene el día de San Jordi, ¿no?, la semana que viene en Barcelona, ¿no?, y obviamente los libros que van a vender no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Van a vender los libros de gente que sale en la televisión. Esto es lo que va a vender.
¿Así? Sí. Buenas tardes. Pues a mí me da la impresión de que estamos ante una paradoja, ¿no? Que por un lado nos encontramos en una cultura, inmersos en una cultura pues en expansión, globalización, ¿no? Colonialista, que ha colonizado y exterminado otras culturas en todas las partes del mundo. Y parece que eso es precisamente quizá lo que impide que podamos abrirnos a esas otras formas culturales que podrían salvarnos de esta ausencia de utopías, ¿no? Podría estar relacionado, se me ocurre que podría estar relacionado con eso. Sí, es cierto que en la cultura, o sea, vivimos en una sociedad de consumo y es una sociedad de mercado. Y no vamos a hacer ver que eso no afecta a la cultura. Colocarnos en el territorio espiritual de los exquisitos, como si el mundo de la cultura no tuviera que ver con nada de eso, es pegarse de cabezazos contra una pared. La realidad cultural es que estamos en una sociedad de consumo y es una sociedad de mercado. Y eso implica que hay potencias de mercado que tienen una capacidad enorme de colocar sus productos. Y por lo tanto, esos productos se expanden. Ahora, eso coexiste con una capacidad también muy grande de competir a pequeña escala con esas hegemonías. Entonces, por un lado hay una escala de homogeneización, ¿no? En que, bueno, las películas que hace Hollywood es que ya no hace falta ni mirarlas, porque son como, ¿no?, variaciones sobre las películas que ya han hecho, ¿no? Ese elemento de homogeneización está ahí y eso arrasa globalmente. Probablemente el único mercado internacional de cine no sometido a la influencia del cine americano es la India, porque es un mercado que se autoabastece de sus propias producciones. Los demás, todos están. Yo creo que eso no debe impedirnos reconocer que sigue existiendo la posibilidad de la diversidad y de la resistencia y de lo local, ¿no? Porque, o sea, la gente sigue interesándose, ¿no?, por cosas que no están en esa escala, ¿no?, y buscando, porque hay una cosa muy buena. La cultura es una droga. El consumo cultural es una droga, es adictiva. Si alguien encuentra placer en una cosa, le cuesta mucho renunciar a ella. Si alguien disfruta leyendo poesía, si alguien disfruta con un tipo determinado de música, le gusta la música clásica, le gusta, ¿no?, la música country, ¿no?, si alguien disfruta con un tipo de experiencia, eso le ayuda a vivir. Eso le llena de sentido la existencia. Y eso genera adicción. Es decir, que gracias a eso yo no apostaría a que la vida tenga sentido, pero le buscamos sentido. Y encontramos en la cultura una manera de hacerlo. Claro, ese proceso, lo que ha descrito usted, es: vivimos un universo de una creciente complejidad. El mundo actual es muy complejo. Si el mundo es complejo, necesitamos instrumentos complejos para abordar esa complejidad. No podemos resolver nuestra manera de relacionarnos con un entorno tan complejo pensando que vamos a poder usar los instrumentos de cuando las sociedades eran de otra manera, ¿no? Y yo creo que esta es parte de esta necesidad de transformación. Claro, si uno elige para formarse, para dotarse de instrumentos, lo que le llega a través de los reality shows de la televisión y las películas de las franquicias de Hollywood, pues su respuesta a los desafíos que tiene en este momento el mundo, pues será más precaria, ¿no? Será más precaria. Estamos terminando casi.
por la hora que es. Sí. Pero yo te quería decir una cosa, Antonio. Has hablado de la cultura como un pilar del estado del bienestar. Eso significa que tiene que ver con la política y tiene que ver, por tanto, con la presencia del Estado y la función del Estado en la sociedad. Hay un elemento, también has hablado de la política del reconocimiento, que es una cosa que está muy en el campo de la filosofía con Horner y toda esta gente, pues tiene un estatuto muy claro, la política del reconocimiento. Pero ahí falta, digamos, un elemento más en juego, que es el tema de las desigualdades culturales. Es decir, si la cultura en el estado del bienestar es un derecho de los ciudadanos, hay un estudio reciente del British Council que dice que los ciudadanos británicos que participan de las actividades culturales sostenidas con recursos públicos no llega al 5% de la población británica. Es decir, que hay el 95% que o bien tienen recursos y se lo buscan por otro lado, o bien simplemente que no acceden al disfrute de bienes culturales. Entonces, política de reconocimiento, pero también hay que tener un ojo puesto en las desigualdades culturales, y ahí es donde el Estado tiene cosas que hacer. Es decir, si no tienes una biblioteca cerca de tu pueblo, en tu barrio, es muy difícil que los chicos se acostumbren a ir a la biblioteca. Si la tienes, es probable que vayan. En fin, entonces, quiero decir, falta este elemento que lo vemos muy claro los que estamos más comprometidos en la gestión cultural local, que estamos todos los días dando esa batalla. Sí. Esto es lo que quería decir. Esto es absolutamente cierto. Los programas de bibliotecas son los programas de más éxito de las políticas culturales públicas en todas las ciudades, sin lugar a dudas. Y esto ha transformado radicalmente el tejido social de las ciudades. Los programas de las bibliotecas no pueden solucionar el problema de fondo de la desigualdad cultural. Y el tema tiene que ver de nuevo con la educación. Es decir, no le vamos a poder pedir a la educación que la educación resuelva las desigualdades sociales, porque la principal desigualdad que se produce en una sociedad es dónde nace uno, en qué familia, en qué condiciones económicas, sociales. Y eso, digamos, llegas al sistema educativo. El sistema educativo en teoría es público igual para otro, pero no es verdad, porque no todo el mundo tiene en casa las condiciones favorables para aprovechar esa educación que se le da. Entonces, se le carga a la escuela la responsabilidad de solucionar una desigualdad que es social. Entonces, claro, que hay una desigualdad es evidente. Yo trabajo en la universidad. Uno mira el sistema educativo público. Y trabajo en una universidad pública. El sistema educativo público. En primaria, en secundaria, hasta llegar a la educación obligatoria, y la composición social es de un tipo. A la que llegas al bachillerato, eso cambia, y a la que llegas a la universidad, todavía más. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estás jugando con esos factores. Ahora, yo creo en los cambios incrementales. O sea, las políticas se tienen que hacer con visión a largo plazo. Uno debe ir a trabajar a donde está el problema. ¿Es la solución poner barreras a la democratización del acceso a la cultura? Es decir, dejar de subvencionar ciertas actividades, etcétera, porque solamente benefician a un sector particular. Yo no lo creo. Lo que hay que hacer, o sea, un teatro de la ópera. O sea, no hay nada más elitista que un teatro de la ópera. Pero un teatro de la ópera no es elitista porque sea muy caro ir, que puede serlo si uno quiere ir a ciertas butacas. Un teatro de la ópera es elitista porque la formación que lleva a la gente a disfrutar de la ópera solo la recibe un sector de la sociedad. Entonces, tienes que empezar por ahí. No puedes decir, no, es que lo vamos a hacer más accesible a base de que vamos a hacer que los jóvenes, los estudiantes, paguen entradas de 7 o 8 euros. Vale. No solucionas el problema. La desigualdad cultural, la democratización del acceso, no está en el precio, está en otra cosa. Está en la droga, es decir, en generar la necesidad, en formar. Aquí teníamos otra pregunta. Vamos ya a las últimas.
Por añadir de lo que estamos hablando, que a mí, por ejemplo... Espera, le va a dar voz ahora mismo. Me ha pasado... El botoncito para arriba. ¿Hola? El botoncito para arriba. Ahora, que me ha pasado trabajando con personas en exclusión social, con inmigración, donde normalmente el foco pues solamente se pone en la parte material, en la inserción laboral o incluso en la atención psicológica, ¿no?, en algunos programas, pero siempre había un empeño, por lo menos por mi parte, de introducir la cultura, ¿no?, en los itinerarios que se elaboraban con las personas para salir de su situación, para mejorar. Y es verdad que identificaba lo que estáis comentando. O sea, por un lado, costaba que la gente valorara el participar de actividades culturales porque no lo veían como algo que le fuera a aportar. No era algo que estuviera en su vida hasta ese momento. Pero sí que es verdad que con el empeño de decir todas las semanas, una vez a la semana se hace algo, al final la gente acababa valorándolo, ¿no?, porque ya lo experimentaba y ya veía al final la satisfacción y lo que le aportaba, que no era una cuestión material concreta, ni iban a tener más dinero, ni iban a tener una mejor vivienda, ni un trabajo, pero sin embargo sí que ha sido bonito experimentar eso, pero es verdad que tampoco ha sido fácil, porque para la gente era algo hasta casi nuevo, ¿no? No, perdona, pero esto me parecería normal que solo ocurriera en situaciones de dificultades económicas y de exclusión social. El problema que esto que dices pasa en todas las clases sociales. Este es el problema. Es gente con muchísimos recursos que están dispuestos a llevar a sus hijos a los lugares que sean para que hagan un máster en no sé qué. Si tienen un hijo o una hija con unas ciertas capacidades intelectuales, que ese hijo o esa hija le diga que se va a dedicar a estudiar filosofía o al arte, le dan un disgusto, porque consideran que la educación de sus hijos es una inversión que tiene que tener una rentabilidad en un trabajo bien pagado, y que por lo tanto eso está machacando todos los bachilleratos humanísticos, los programas de humanidades en las universidades por todo el mundo, en particular en las universidades en países donde los estudios universitarios son muy caros y donde, por lo tanto, la inversión en la educación luego es difícil recuperarla trabajando en cosas que están mal pagadas. Pero es que, por eso digo que a mí me sorprendería. Yo estudié filosofía. Mi madre era viuda desde que yo tenía 8 años. Esto es una intimidad, una batallita que no viene al caso, pero para mí es importante porque me ha enseñado mucho. Nos dio una educación a mi hermana y a mí. Ni ella ni mi padre habían ido a la universidad. Y cuando yo le dije que yo, en lugar de ser psiquiatra o ingeniero, que era lo que le hacía ilusión y que a mí me parecía que de niño me iba a estudiar filosofía pura, mi madre tenía todos los motivos del mundo para poner el grito en el cielo y decir: yo no he trabajado tanto para que tú después no te puedas ganar la vida. Nunca dijo nada. Dijo: si esto es lo que te gusta, esto es lo que tienes que hacer. No me ha ido mal. No, pero siempre me acuerdo, ¿no?, de que no me... Y entonces pienso, toda esta gente que tiene la vida solucionada, que los padres tienen una pasta que no saben qué hacer con ella, y en cambio les parece que no, es que sus hijos tienen que hacer una cosa que se vayan a ganar de nadie. Yo se lo digo siempre a mis estudiantes: no os dejéis tratar solo como mano de obra. No penséis que vuestra educación es solamente para encontrar un trabajo, que hay que ser algo más. Y con esa, Sí, el último, con esa cerramos. Con esa cerramos. Sí. ¿Se oye? Sí. Vamos a ver, si no me equivoco... Dale al botón. ¿Ahora? Sí. Si no recuerdo mal, creo que fue Adorno o alguien de la Escuela de Frankfurt que llegó a decir que la relación entre la cultura y la administración, o la administración pública en general, era una relación imposible, puesto que la cultura es algo heterónomo a la misma administración. Es decir, las normas de funcionamiento, de creación, de producción y de desarrollo no tienen nada que ver. Pero en cambio tiene que haber obligatoriamente algún tipo de relación y de vínculo, y de hecho es lo que hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de la humanidad.
Por otro lado, desde otro punto de vista, Paulo Freire, hablando un poco de la importancia de la educación de adultos, la educación permanente, decía que los colectivos deberían de aprovechar e introducirse en las lagunas que el mismo sistema político y el mismo sistema capitalista tiene, y aunque costase mucho ubicarse ahí, hacerse fuertes en esos espacios para consolidar lo que serían esos procesos educativos, culturales, formativos en general. Bien, son dos ejemplos, digamos, que están ahí, pero que a mí siempre me han parecido tremendamente ilustrativos y elementos clave para discutir cuáles deben de ser o cuáles deberían de ser las condiciones que deberían de darse en el ámbito de la administración pública y sus responsables políticos para lo que estás comentando tú, es decir, fomentar acciones o el desarrollo, el fomento de la cultura que vaya realmente en dirección a esa cohesión colectiva, cohesión de comunidad y desarrollo social comunitario en este caso, ¿no? Sí, eso tiene una respuesta muy rápida, que tiene que ver lo que decíamos antes con la educación. Habría que educar a los políticos. No es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Hay que crear una escuela para educarlos porque estamos llegando a unos niveles. Bueno, si os parece, Antonio tiene que descansar. Vamos a agradecerle que haya estado con nosotros.